Buenas noches, audiencia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en Punto Nemo. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte para más relatos reales. Comenzamos. Esta historia nos la comparte Ernesto. No sé si lo que viví aquella noche fue un fantasma. Tampoco sé si algo pasó por mi cabeza que se inventó por el cansancio. Lo único que puedo asegurar es que desde aquella noche nunca he vuelto a caminar por un hospital durante la madrugada sin sentir que alguien viene detrás de mí. Mi nombre es Ernesto. Durante casi 20 años trabajé como camillero en un hospital público. Los que han trabajado en un hospital creen que el miedo está en la morgue, pero realmente se equivocan. La morgue es un lugar silencioso. El verdadero miedo aparece en los pasillos cuando todos los pacientes están dormidos. Las luces permanecen encendidas y el edificio parece respirar por sí solo. Todo ocurrió hace 18 años. Era una madrugada de invierno. Llevábamos horas sin recibir pacientes y el hospital estaba inusualmente tranquilo. Recuerdo mirar el reloj de la estación de la enfermería. Marcaba exactamente 3:04 de la mañana. Una enfermera me pidió que llevara unas sábanas limpias al tercer piso. Yo tomé el elevador. Era rutina realmente. Mientras subía, las luces comenzaron a parpadear. Realmente no me preocupé, pensé que era una falla eléctrica. Cuando las puertas abrieron, el pasillo estaba completamente vacío. Demasiado vacío, de hecho. Ni enfermeras, ni médicos, ni familiares. Solo el sonido constante de los monitores cardíacos saliendo de las habitaciones cerradas. Caminé unos metros empujando el carrito. Después escuché una voz muy suave. Disculpe. Yo volteé. No había nadie. Pensé que algún paciente me había hablado desde alguna habitación, así que continué. Y otra vez. Señor. Esta vez venía claramente desde el fondo del pasillo. Yo levanté la vista y era una niña. Tendría unos 8 años. Vestía una bata de hospital demasiado grande para ella. Ella estaba descalza. Tenía el cabello cubriéndole parte del rostro. Lo primero que pensé fue que se había perdido, así que me acerqué despacio. ¿Dónde están tus papás? Ella no respondió. Solo levantó una mano y señaló la última habitación del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Le pregunté si alguien necesitaba ayuda y la niña asintió lentamente. Entré. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente tendida. No había paciente, no había equipo conectado, no había nadie. Yo salí inmediatamente y la niña ya no estaba. Recorrí todo el pasillo buscándola. Pensé que había bajado por las escaleras. En ese momento llegó una enfermera. Le pregunté si había visto a una niña sola. Me miró confundida. Aquí no hay pacientes pediátricos. No es un área donde pueda haber niños. Yo le describí cómo iba vestida. Su expresión cambió. Sin decir una palabra, cerró la puerta de la habitación donde yo había entrado. Después me pidió que bajáramos y no quiso hablar del tema. Al terminar el turno, la alcancé en el estacionamiento. Yo le insistí y ella suspiró y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Hace muchos años, esa habitación era parte del área infantil, del área de pediatría, pero hubo un incendio. Desde entonces, algunos trabajadores dicen que de vez en cuando una niña pide ayuda para que alguien entre. Le pregunté qué pasaba después y ella no respondió, solo se fue. Yo realmente intenté olvidarlo, pero una semana más tarde me volvió a tocar subir al tercer piso y esta vez decidí ignorar cualquier ruido.
Mientras acomodaba unas camillas, escuché unos pasos detrás de mí. No volteé. Los pasos se detuvieron. Yo continué trabajando. Entonces sentí que alguien tiraba suavemente de mi uniforme. Miré hacia abajo y no había nadie, pero en el bolsillo de mi bata estaba abierto. Metí la mano y había un dibujo. Era una hoja doblada varias veces. La abrí. Mostraba a un hombre empujando una camilla. Detrás de él había una niña, tomándolo de la mano. Sentí un escalofrío. Guardé el papel. Quería enseñárselo a mis compañeros, pero cuando bajé, la hoja estaba completamente en blanco. Pasaron los meses. Nunca volví a verla. Hasta mi último día de trabajo. Era realmente un turno de despedida. Antes de irme, decidí recorrer el pasillo una última vez. Cuando llegué al elevador, las puertas se abrieron solas. No había nadie dentro. Yo entré. Las puertas comenzaron a cerrarse. Justo antes de que terminaran de hacerlo, escuché la voz de una niña, muy cerca de mí. Gracias por entrar aquella noche. Yo sentí un escalofrío. El elevador descendió. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salí sin mirar atrás. Aun pasado muchos años, todavía conservo el gafete de aquel hospital. Nunca volví a hablar de esto, pero hay algo que jamás le conté a nadie. Cuando esa voz me dio las gracias, no sonaba triste. Sonaba como si hubiera estado esperando durante muchísimo tiempo a que alguien por fin la escuchara. Nunca volví a aceptar un turno de velador después de aquella noche. No porque me diera miedo a la oscuridad o la oscuridad me asustara. Realmente nunca me asustó. Lo que me da miedo es pensar que hay cosas que esperan aunque uno esté completamente solo para dejarse ver. Mi nombre es Antonio y durante años fui velador de una empacadora abandonada a las afueras de mi pueblo. El lugar había cerrado mucho tiempo atrás. Solo quedaban oficinas vacías, bodegas enormes y un patio que todavía descansaban camiones oxidados que jamás volvieron a moverse. Mi trabajo realmente era sencillo: dar rondines, revisar que nadie se metiera y esperar a que amaneciera. La mayoría de las noches no pasaba absolutamente nada, y por eso lo que ocurrió aquella madrugada todavía me persigue. Serían como las 2:30. Yo estaba sentado en la caseta tomando un café, cuando escuché que alguien golpeaba el portón principal. 3 golpes, lentos, secos. Tomé la linterna, pensé que algún conductor necesitaba ayuda. Cuando llegué al portón, no había nadie. Iluminé la carretera y vacía. Miré hacia ambos lados, nada. Mientras regresaba, volvieron a escucharse los golpes, pero esta vez detrás de mí, exactamente sobre el portón que acababa de revisar. Giré de inmediato y otra vez no había nadie. Sentí un escalofrío. Aún así, seguí con mi recorrido. Al llegar a la primera bodega, noté algo extraño. La enorme puerta metálica estaba abierta. Yo mismo la había cerrado con cadena apenas hace una hora. Pensé que alguien había entrado, así que saqué la radio para pedir apoyo. Solo se escuchaba estática. Entré despacio. La linterna apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. Las cajas seguían donde siempre. Todo parecía normal, hasta que escuché un silbido muy bajito, como si alguien intentara llamar mi atención desde el fondo. No respondí. Continué caminando y el silbido volvió, pero ahora estaba
mucho más cerca, detrás de mí. Giré rápidamente y nada. Cuando levanté otra vez la linterna, las cajas habían cambiado de lugar. Formaban un pasillo que antes no existía. Estoy completamente seguro, conocí esa bodega de memoria. Ese pasillo nunca había estado ahí. No sé por qué seguí avanzando. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque todavía pensaba que alguien me estaba jugando una broma. Mientras caminaba, comencé a escuchar respiraciones. No una, muchas. Como si decenas de personas estuvieran escondidas detrás de las cajas, respirando al mismo tiempo. Lento, profundo, sin hablar, sin moverse, solo respiraban. Sentí que me observaban de todos lados. Entonces mi linterna empezó a fallar. La luz se apagaba, volvía y se apagaba otra vez. En uno de esos destellos vi a alguien, un hombre muy alto, demasiado alto. Estaba parado al final del pasillo. No distinguí su rostro, solo una silueta. La luz volvió a apagarse. Cuando regresó, ya estaba más cerca. No lo vi caminar, simplemente había avanzado. Retrocedí. La linterna volvió a fallar. Cuando encendió otra vez, ya estaba a unos cuantos metros. Seguí inmóvil, pero cada vez que la luz desaparecía, se acercaba más. Sentí un miedo como nunca antes. Corrí hacia la salida. Mientras corría escuché que alguien caminaba exactamente detrás de mí. Al mismo tiempo, yo aceleraba. Aquello también, si disminuía, también lo hacía. No importaba cuánto corriera, nunca lograba dejar de escucharlo. Llegué a la puerta, la empujé y no abrió. La cadena estaba puesta, pero por dentro. Eso era realmente imposible. Yo había entrado solo, pero conseguí quitarla y salí. Cerré la puerta de golpe, me apoyé contra el muro intentando recuperar el aire. Estaba muy agotado. Entonces escuché un golpe del otro lado de la puerta. Después otro y uno más, como si alguien quisiera salir. Pero lo peor vino después. Muy despacio una voz dijo mi nombre. No gritó, no susurró. Lo dijo exactamente con la voz de mi padre. Mi padre llevaba más de 10 años muertos. Antonio, ábreme. Sentí que las lágrimas se me salían. Sabía que no era él, pero la voz era perfecta. Después escuché la voz de mi madre y luego la de mi esposa. Todos pidiendo exactamente lo mismo. Abre, abre, abre. No lo hice, sabía que no podía hacerlo. Me quedé sentado junto al portón hasta que amaneció. Cuando llegaron los trabajadores, les conté lo sucedido y ellos se rieron. Uno de ellos abrió la bodega y todo estaba en orden. Las cajas nunca se habían movido. No existía ningún pasillo. Pensé que finalmente podría olvidar aquella noche, pero antes de irme, el encargado me llamó. Me preguntó por qué había dejado unas huellas de botas de lodo dentro de la bodega. Le respondí que no eran mías. Entonces negó con la cabeza. No, estas no entraban, salían. Y solo había un detalle que hizo que nunca regresara. Las huellas no terminaban en la puerta. Terminaban justo detrás del lugar donde yo había permanecido toda la noche sentado. Como si alguien hubiera salido de la bodega y se hubiera quedado de pie observándome hasta que salió el sol.